Qué rico tenerlos aquí esta noche de sábado para continuar con nuestro ejercicio de estudio de El Conto del Homer. Hoy tenemos una sefirá muy interesante eh, y vamos a entender un poquito ese concepto de la mentira en el ejercicio del dar. Les voy a compartir mi pantalla. Allí todos pueden ver mi pantalla. Sí, Conrad, sí. Muy bien. Entonces estamos Sí, en la señor. sefirá de Hod de Gesed. Hod tiene que ver con la expresión de la verdad. O sea, Hod como tal es comunicación, es también salud, vida, eternidad, tiene varias eh, fuerzas o potencias y eh, la, la que vamos a tomar en el día de hoy, en la que nos vamos a eh, en la que nos vamos a enfocar es en la que corresponde a verdad. Verdad es una expresión de la totalidad. En la eh, omnipotencia del creador o de la fuerza creadora, tenemos como una de las cualidades y calidades la verdad absoluta. Verdad absoluta tiene que ver con algo que es cierto por sí mismo. No necesita ningún tipo de sustentación y es verdad porque no hay ninguna posibilidad de que haya algo que la desvirtúe. Y no tiene que ver con dogma, no tiene que ver, eso es el dogma, la fe y porque así está dicho y así hay que aceptarlo, eso está en los niveles inferiores, o sea, no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? La verdad es algo absoluto, que no tiene ni siquiera una posibilidad de duda, porque la duda se encuentra en los niveles intermedios. Eh, por eso, pasando la cortina del nivel de edad, ahí podemos encontrar la duda, la fe, podemos encontrar eh, la característica de dogma, de paradigma, etcétera. Pero hacia arriba no hay posibilidad de que lleguen esas expresiones. Por consiguiente, verdad es algo que es absoluto. No hay nada que pueda contradecirlo porque así es. Eh, es algo que tiene que ver con el Ejat. El Ejat también es esa unidad, pero es esa, perdón, esa contundencia, esa contundencia de la omnipotencia de la fuerza creadora. Y en la expresión del árbol, cuando se inicia en el proceso de creación, las 10 características que se encierran o que se guardan en las Sefirot, tenemos que en Jod está la verdad y es esa verdad absoluta. Por eso hoy vamos a hablar un poco acerca de la falsedad o la mentira, que no es lo mismo, en la
Sefirá de Gesed, que representa el dar o el servicio. Entonces, en el día de hoy nos enfrentamos precisamente a eso, a la mentira en el dar. Y tiene que ver con los momentos o las situaciones en los cuales hemos escondido la verdad por cualquier motivo. Hemos considerado que la verdad eh, debe permanecer oculta. No es verdad, o sea, no es cierto lo que dicen que el que calla otorga. Eso no es cierto. El que calla no otorga. El que calla protege la verdad, que es distinto. Tampoco es cierto que quien eh, guarda la verdad está mintiendo, porque tampoco es verdad. El no decir la verdad no significa que esté mintiendo, sencillamente oculta la verdad y la guarda y la protege y no está mintiendo. Y también tiene que ver con los momentos o los estados en los cuales eh, mentimos con el propósito. ¿Sí? Tenemos una razón para decir una mentira. Y en este caso tiene que ver con el dar. Hay quien acostumbra la expresión de la mentira piadosa. La mentira no es piadosa. La mentira es mentira por mentira y ya. En un momento que hay mucho ruido afuera. La mentira es mentira y no podemos ponerle eh, ninguna eh, ningún suavizante al concepto. De la misma manera que la muerte es la muerte o como separación y no hay un medio muerto o un medio vivo, no, sencillamente llega el momento de la separación y así es. Entonces la mentira es contundente porque es cuando utilizamos un argumento que contradice la verdad y lo involucramos en el proceso de dar o del servicio. Y no importa cuál sea el propósito, hay momentos en que lo utilizamos con un propósito loable, un propósito de tal vez apoyar o impulsar, etcétera. Y hay momentos en que es utilizada o con un propósito destructivo. Entonces, lo que necesitamos tener en cuenta, y es muy importante reconocer, es cuál es el propósito que hay detrás de ese guardar la verdad o emitir una mentira. En el intermedio tenemos lo que es la falsedad. La falsedad no es una mentira, la mentira es más contundente que una falsedad. La falsedad tiene que ver con la característica del acto mismo que no es sincero. Sinceridad no es verdad, no es igual a verdad, tiene relación con honestidad, pero no es verdad absoluta. Entonces, cuando faltamos a eso, entonces podemos estar incurriendo en algo que se llama falsedad. Entonces, en algunas ocasiones, y estoy explicando los conceptos para no caer en juicio, solamente estoy explicándolos y cada uno de nosotros va a evaluar en su vida y en su aplicación práctica del vivir cuándo lo aplica y cómo lo aplica y qué está haciendo con eso, porque a veces, y la idea es que la gran mayoría de las veces lo utilizamos en favor nuestro
y de los demás, no solamente en favor nuestro o en favor de los demás, debe ser en los dos lados, en las dos direcciones. En muchas ocasiones tenemos algo que se llama la doble intención. Quiere decir que cuando compartimos, cuando damos, cuando servimos, tenemos una doble intención y no tiene que ser negativa, no tiene que ser dañina, no tiene que ser destructiva. Una doble intención puede estar eh, en la búsqueda de un beneficio para el otro y un beneficio para mí. Cuando hacemos o cuando tenemos esa doble intención, que no solamente favorezca a uno de los dos lados, automáticamente todo en la generalidad de la creación se ve beneficiado o se ve afectado. No hablemos de beneficio, se ve afectado. De tal manera que cuando hablamos de una doble intención en nuestra provisión, eso puede llegar en algunos aspectos a generar confusión. Por eso necesitamos ser claros en esa característica de la doble intención. La gran mayoría de las veces no alcanzamos a notar que hay una doble intención en la forma como da alguien o nos da alguien o nosotros damos. Entonces, es importante que revisemos cuál es el propósito que hay detrás de nuestro ejercicio de dar. El ejercicio de dar no es por dar esperando algo a cambio, no me refiero a eso, no me refiero a la, a la parte mercantil del dar, la parte de aprovechar el ejercicio del dar para un beneficio particular. Me refiero que cuando damos con falsedad, se puede generar un dar desde algo que no es real en el sentimiento, en lo que estoy sintiendo en ese momento. Eso es muy común, por ejemplo, entre los padres. Entre los padres cuando damos a un hijo y le damos de una manera estricta o de una manera fuerte, no significa que no lo estemos amando. Muchas veces incluso es porque lo amamos que nosotros actuamos de esa forma en nuestro dar. O sea, hay una falsedad en el sentir, en la forma como la persona lo recibe o como lo percibe, ¿sí? Y debemos de tener cuidado en ese dar para no generar falsedad en el sentimiento y sobre todo en la expresión del sentimiento, porque quien va a recibir va a necesitar notar cuál es nuestro sentimiento. Y eso tiene que ver con una característica consciente, subconsciente o inconsciente. Entonces ahí me detengo un poquito para ampliar el concepto de las interfaces o los interlocutores de las partes de nuestro ser. Cuando hablamos acerca de eh, nuestra Neshama utiliza el inconsciente para comunicarse. Por eso cuando escuchamos a alguien decir, uy, me traicionó el inconsciente, o lo hice inconscientemente, o lo hice sin ni siquiera darme cuenta, quien estaba actuando detrás era la Neshama que estaba interviniendo en ese acto mismo de la persona. Y cuando escuchamos a la persona, uy, me traicionó el subconsciente, es cuando el yo verdadero, que es el Rúa, actúa y entra en la realidad, en lo que llamamos realidad, para generar una acción, para que el Nefesh a través del ego genere una acción en el mundo físico y generar un impacto en el mundo físico. Entonces, por eso
debemos tener cuidado, no cuidado por cuidarnos de, sino tener abierto el canal para entender, para identificar cuál es el tipo de falsedad que puede presentarse y qué tipo de sentimientos se está expresando allí. Al final, todo se resume en una falta de claridad. Entonces, nosotros debemos de tener claridad en la manera como nos expresamos, en la manera como eh, planteamos nuestro dar, nuestro servicio, nuestra entrega, nuestra manera de amar, nuestra manera de decirle a la otra persona que es importante para nosotros. Eso es el dar finalmente. Dar es la forma como nosotros nos unimos a los otros y generamos empatía con la creación. Entonces, en ese dar necesito tener claridad para no caer en la falsedad en cuanto a mis sentimientos o en cuanto a la expresión de esos sentimientos, para que quien recibe no encuentre una escapatoria y no entienda lo que yo le estoy queriendo expresar. Al final, lo que yo debo lograr en la otra persona con el dar es luz, revelar luz, que la otra persona entienda lo que es el servicio, entienda lo que es el amor, lo que es la empatía. Y eh, así estamos revelando luz. Ese es el fin último de la, del dar y el servicio. Cuando entonces en ese dar no somos claros, no somos contundentes en la información, entonces se dan este tipo de situaciones de una mentira en el dar y una mentira que aparentemente puede ser inofensiva o en otros casos es contundente y destructiva. Entonces, como les decía ahora, la mentira no es piadosa, las mentiras son mentiras porque sí. Entonces, a tener en cuenta, primero, la posibilidad que tengo de ocultar la verdad, que eso no es mentir. O sea, yo estoy protegiendo la verdad. Y hay momentos en los cuales no es importante decir la verdad o al contrario, es muy importante ocultar la verdad. Entonces, guardo la verdad como recurso, ya sea como protección para mí o para los demás, o para no revelar un tipo de verdad que pueda ser totalmente dañina en ese justo y preciso momento. Al final la verdad siempre aparece, dicen las abuelas, pero no es porque siempre aparezca, es porque la verdad es verdad por sí misma, ¿ok? Y no necesita nada que la contenga, porque ella al final va a revelarse como tal. Entonces, por eso cuando nosotros en un ejercicio del dar no, eh, no revelamos la verdad, y lo podemos hacer, por ejemplo, cuando eh, aportamos a alguien algo y sencillamente no sabe quién lo aportó, o cuando lo aportamos y no revelamos completamente los motivos o el propósito por el cual nosotros estamos haciendo ese acto. Entonces, la persona tiene una idea vaga de el ejercicio del propósito, pero no del ejercicio del dar, ¿sí? Porque el dar es contundente por sí mismo, se expresa por sí mismo. Al fin y al cabo está recibiendo el dar y está entendiendo lo que significa el dar. Entonces, primero, lo que tiene que ver con ocultar la verdad, la verdad. Segundo, tiene que ver con la mentira en el dar. La mentira cuando tengo una intención para decir algo que va en contravía de la verdad. ¿Okay? Cuando
conociendo o desconociendo la verdad, digo algo que no corresponde, que está opuesto y en contravía a esa verdad. Por ejemplo, no es que yo lo vi, yo sé que, que la situación fue de esta y esta y esta forma y yo estoy seguro, pero finalmente no estoy seguro de eso. Y eso puede traer una consecuencia positiva o negativa, porque yo puedo decir, sí, yo vi cuando él llegó con el ramo de flores y finalmente no fue él quien llegó con el ramo de flores, le pareció o lo que sea. Entonces, la mentira en el dar, en el servicio, en el apoyar, en el aportar, ¿sí? Es el otro lado y tiene el intermedio que tiene que ver con la falsedad, que no es ni mentira del todo, ni es verdad del todo. Es una falsedad aparente que está intermedia. Esa falsedad intermedia es lo que sucede en la gran mayoría de las veces, porque la gran mayoría de las veces no es que se tenga la verdadera intención de mentir, y mucho menos la verdadera intención de hacer daño en el mentir cuando hacemos algo, cuando entregamos algo, cuando damos y cuando servimos. Pues no es que sea esa verdadera intención. Y caemos en eso demasiado fácil. El almuerzo quedó salado, pero decimos, uy, qué almuerzo tan rico, muchas gracias, o lo que sea. ¿Sí? Esa es una falsedad, no es una mentira, porque finalmente el almuerzo sí estaba sabroso, pero no estaba tan exquisito porque estaba salado. Entonces tenemos una intención al dar esa opinión, que es una intención de apoyar a la persona, de no afectar su autoestima, etcétera. Y por otro lado tenemos entonces en el mismo caso, por ejemplo, la mentira. Cuando le decimos te quedó perfecto, eres el mejor chef del mundo, nunca me ha comido una comida tan rica, no sé qué, cuando el otro sabe que le quedó salada y sabe que no quedó buena, entonces reconoce e identifica inmediatamente la verdad porque está en contra de perdón, la mentira, porque está en contra de la verdad. Automáticamente se revela esa mentira. La falsedad no es tan fácil de identificar y se da mucho en las relaciones. Las amistades, las relaciones de amistad, por ejemplo, las relaciones de conveniencia, principalmente en el trabajo, tienen mucho de esa falsedad. Y mm, lo que debemos procurar es activar nuestra intuición para que podamos escuchar a nuestra Neshama y nos diga la verdad que hay detrás. La verdad no significa que el otro sea un falso. La verdad significa que tal vez el otro tiene un propósito detrás de ser amable conmigo. Y ese propósito puede tener múltiples consecuencias. Puede ser que, que quiere mantener mi estima, que quiere obtener algo de mí, que está en el proceso de ascenso, etcétera, etcétera. Eso lo vemos muy claramente cuando, por ejemplo, si vamos a una persona con algún tipo de limitación y hacemos un comentario por levantarle el ánimo o por hacer algún tipo de reconocimiento. Y no es verdad, no es exactamente verdad, pero tampoco es una mentira lo que le estamos diciendo, sino que estamos en el intermedio con un propósito de no afectar su autoestima, su autovalor, su autoconfianza, etcétera. Entonces, en el dar, nosotros necesitamos tener esa claridad, porque cuando no tenemos la claridad, podemos ahí sí caer en una mentira sin que ni siquiera nos estemos dando cuenta. ¿Ok? Y por otro lado, tenemos eh, la verdad como un recurso para expresar lo que nosotros realmente somos. Debemos eh, entender que cuando damos, nosotros damos solamente lo que tenemos.
Es imposible que nosotros podamos dar algo distinto de lo que somos o de lo que tenemos. Entonces, en el dar tenemos por la verdad misma el recurso para expresar eso que nosotros somos. Y cada quien da de lo que tiene. La anécdota que se utiliza para decir que el tipo que eh, eh, tenía un vecino terrible y el vecino por hacerle la maldad le va y le tira una bolsa de basura en la puerta al otro. Entonces el otro vio la basura, recoge la basura, ve todo ese reguero de basura, lo recoge, vuelve y lo organiza, lo pone en el tarro de la basura, pero va donde el vecino y le entrega una canasta con frutas, con mermeladas, con tortas, etcétera. Y le dice, el otro vecino le dice, aterrado, le dice, uy, disculpe vecino, pero yo esperaba que usted viniera a insultarme, a gritarme y a pelearme porque le tiré la basura en la cara. Y me dijo, no se preocupe, cada quien da de lo que tiene. ¿Ok? Entonces, al final terminó diciéndole claramente que eso era lo que él tenía en su corazón. Tenía solamente bondad, tenía solamente amor. Y el otro tenía una un dolor que estaba expresando a través de la basura. Entonces, cada uno de nosotros en el dar mostramos exactamente lo que somos. Y es muy fácil identificar a una persona por lo que da, porque eso es una radiografía de su interior. No habrá ninguna posibilidad de dar y expresar algo que nosotros no somos. Allí nosotros expresamos nuestra verdad. Entonces, por eso, cuando les decía hace un momento acerca de la claridad en el dar, la claridad está determinada. Adelante, Diana. Discúlpame, no, fue acá, Joseph, qué pena. Ok, dale, listo. Entonces, les decía, esa claridad que nosotros necesitamos en la expresión o en el dar, o en el servicio que damos, está en dos aspectos básicos, en el aspecto del dar como tal y en el aspecto del quien recibe ese dar. Cuando el que recibe el dar tiene total y absoluta claridad de por qué, para qué y las características que hay en el ejercicio del dar, lo que debemos buscar es que haya gratitud, no hacia mí como el dador, sino hacia la vida, hacia el universo, hacia el cosmos, hacia el creador como tal, ¿verdad? Eso es lo que realmente necesitamos. La anécdota también del el señor que está hablando de Dios en la radio y está hablando del dar amplio y generoso del creador y cómo él le apoya a todos los que le llaman, los que le claman a él y los que le piden con fe. Entonces reciben una llamada de una oyente y dice, sí, yo estoy necesitando una remesa porque ya no tengo nada para comer. Entonces le dice el Señor, no se preocupe que el Creador le va a enviar a usted los recursos para que pueda comer. Y alguien que estaba escuchando y que no creía en Dios y que al contrario creía en el otro lado, dice, espera y verá que voy a desvirtuar esa, esa tesis de este señor. Entonces le dice a alguien, vaya y le lleva a la señora y cuando la señora le va a preguntar, pero espere, ¿quién me envió todo esto? Usted le va a decir que el demonio le envió eso. Y entonces ya acabamos con la fe de esa señora. Y efectivamente el Señor le lleva su eh, remesa, una remesa abundante, y la señora la recibe muy agradecida, la entra y todo, pero el otro señor veía que nadie le preguntó, que ella no le preguntaba quién le había enviado la remesa.
Entonces, al final dice, oiga, usted no va a preguntar quién me envía, quién le está enviando esta remesa. Y le dice, no, no se preocupe, yo sé que cuando Dios manda, hasta el demonio hace caso. Entonces, eso es lo que necesitamos expresar en nuestro dar, no a nosotros, no es a nosotros quien debe agradecernos, no es a nosotros a quien debe reconocernos, no es a nosotros a quien debe quedarle la deuda o con nosotros, sino con el Creador, para que entienda que la provisión del Creador, y eso era lo que hablaba cuando hablamos acerca del diezmo, la provisión es siempre llegará desde lo alto, siempre llegará de los mundos superiores. Y es fácil entenderlo cuando entendemos la estructura del árbol. La provisión siempre va a llegar desde Binah, que está arriba de nosotros, arriba del Senampin. Entonces, por consiguiente, baja esa provisión y al bajar la provisión genera un efecto en nosotros. Entonces, que el reconocimiento sea hacia lo alto, hacia el creador. ¿Por qué? Porque finalmente lo que nosotros debemos buscar es elevar las chispas y nuestro dar debe procurar la elevación de esa chispa. Entonces, eh, la claridad debe quedar en la otra persona del propósito por el cual se le está ofreciendo ese dar, ese servicio, esa entrega. Y el propósito siempre debe ser el bienestar del otro, aunque sabemos que a través de él vamos nosotros a salir eh, beneficiados. Entonces, cuando expresamos todo lo que somos, todo lo que tenemos, en la misma medida, la otra persona va a recibir esa totalidad de la expresión de nuestra alma y va a impactar su propia alma para que pueda reconocer los mundos superiores. Ese es un ejercicio simple de cómo elevamos una chispa. Entonces, el dar con la intención eh, debe mostrar el propósito que hay en esa intención. Y el propósito siempre debe ser el de apoyar y aportar a esa persona en la forma más simple que nosotros tenemos, en un saludo, en nuestro trabajo. Si yo estoy haciendo mi trabajo, hacerlo de tal forma que la otra persona sienta que mi propósito es servirle de la mejor manera a través de mi trabajo, pero servirle de la mejor manera. Que cada vez que yo termine de hacer mi trabajo, la otra persona diga, me dio mucho más de lo que esperaba. Eso se refiere a lo que hay en mi alma, porque si estoy conectado con el Creador, yo sé que hay mucho más arriba, hay mucho más de lo que yo aquí medianamente puedo dar en el mundo físico, porque yo estoy dentro de las limitaciones, pero arriba hay la gran cantidad de oportunidades para poder expresar. Entonces, no importa si hacemos algo en favor o en contra de alguien, porque ese aparente mal que hacemos no refleja necesariamente mi sentimiento. Y vuelvo y pongo el ejemplo de los padres. Cuando el papá le da una nalgada al peladito, no es porque lo odie, así pareciera, y porque el peladito lo siente de esa manera. Y hay muchos niños, sobre todo en la adolescencia, que hablan de que mi papá me odia. No, no es que lo odien, lo dicen, lo expresan de esa manera porque reciben una corrección del padre, pero en el fondo hay una intención de amor, de corrección, de dar ampliamente una enseñanza a esa persona. Entonces, que se note ese propósito que tenemos en el dar. No importa que haya detrás, así sea el propósito de compartir sin esperar nada a cambio o cuando esperamos algo a cambio. Porque sabemos que incluso en el ejercicio de
el dar, siempre vamos a esperar algo a cambio. Siempre. Esa es una característica de la creación. ¿Por qué? Lo entendemos de el creador. El creador nos dio esta creación esperando que nosotros creáramos. O sea que él mismo estaba esperando algo a cambio cuando nos entregó esta creación. Entonces, lo más importante es que reconozcamos ese propósito que tenemos en el ejercicio del dar. Cuando para nosotros es claro el propósito, entonces también es clara la intención. Y que lo que hagamos sea totalmente genuino, que refleje los anhelos del alma, porque cuando el alma se expresa, lo que el alma quiere es el beneficio para todos, no quiere el beneficio propio, que es un beneficio egoísta, ¿verdad? Entonces, el alma siempre tendrá una expresión altruista frente a la creación. El propósito del alma siempre va a ser que todos nos elevemos. ¿Por qué o de dónde lo entendemos? Porque es la expresión de la Neshama. La Neshama le está diciendo exactamente qué es lo que debe hacer y cómo debe comportarse en el mundo físico, en esa expresiones de espacio, tiempo y movimiento. Entonces, debemos conectarnos y ser genuinos con ese anhelo del alma que siempre está buscando el bien para todos. El anhelo del alma está ligado directamente con el propósito y ese propósito primario individual está ligado con el propósito universal. Entonces, en la medida en que nosotros seamos genuinos en la expresión del anhelo del alma, vamos a expresar también el propósito primario nuestro individual, que es reflejo del propósito universal. Entonces, en la medida en que nosotros busquemos entonces ese nivel de conexión, no hay ninguna posibilidad de que nos aproximemos ni a la mentira ni a la falsedad. Vamos a ser fieles a la verdad, porque los niveles eh, superiores hablan siempre la verdad y expresan la verdad, como les explicaba en el principio. O sea, la verdad está en los niveles superiores. Y si yo en el ejercicio del dar soy genuino en la expresión, estoy expresando claramente el anhelo de mi alma va a expresar a través de ese anhelo cuál es el propósito primario de mi alma que va unido al propósito universal. Entonces siempre va a haber verdad detrás de todo acto de dar porque estoy siendo genuino en esa expresión del dar. Entonces, en los niveles superiores no hay ninguna cabida para la falsedad y mucho menos para la mentira, porque la mentira es una expresión de los niveles inferiores. Eso lo entendemos cuando pasa Da'at y se genera lo que llaman la caída de Adán, que es una falsedad. No partió de la mentira, porque allá no podía mentir en ese nivel, todavía no podía mentir, pero tampoco dijo la verdad y lo que se generó fue una falsedad. Entonces, en ese intermedio se generó la línea que divide entonces los mundos superiores y los mundos inferiores y por eso entendemos que la mentira y la falsedad quedaron abajo y la verdad quedó intocable, intachable en los niveles superiores. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Nada para plantear. Bueno, eso quiere decir que fui bastante claro en el concepto, ¿verdad? Entonces,
Esther Karina, adelante. Pues más que pregunta, de pronto es un compartir. Alguna vez leía una historia de una niña con respecto a lo que tú dabas, de que cuando para la persona es claro el propósito de lo que le están dando. Era la historia de una niña que hablaba de cómo, yo estaba leyendo una historia sobre el cantar de los cantares, de que de cualquier forma, si fuese piedra o fuese puerta, mi padre me iba a proteger. Y la historia era sobre una niña y ella hablaba de que estaba en una excursión y resbaló y cayó por un precipicio. Y pues todo el mundo se tiró para agarrarla, pero la mamá la agarró de una forma tan fuerte mientras llegaban los rescatistas, que le enterró las uñas en los antebrazos. Por supuesto, la niña la rescataron y no le había pasado nada porque ella simplemente resbaló y cayó o sea, quedó en el aire. No le había pasado nada de mayor envergadura, y cuando llegaba a la clínica, pues todo el mundo lo que notaba eran las marcas tan horribles que tenía en los brazos, como si lo hubieran rasguñado y arañado todo. Y todo el mundo se quedaba abismado, pero esas marcas, ¿qué te pasó? ¿Te atacó algún animal o algo? Decían, no, 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 estas simplemente son marcas del amor, porque mi mamá sabía que bajo ningún punto de vista me podía soltar. Entonces estas son marcas y cicatrices que yo voy a llevar siempre, porque son la prueba del amor que mi mamá tiene por mí. Entonces, cuando tú narraste eso, me acordé de esa historia y dije, de verdad que sí, que muchas veces estamos haciendo un daño, pero el daño es por un bien mayor, por un amor mayor, por un amor incondicional y querer dar. Tal vez de pronto al otro en un momento determinado puede verse momentáneamente como que le hicimos un daño, pero si la persona es consciente de qué es lo que le están dando y qué es lo que está recibiendo, y tú también lo estás haciendo no desde ese deseo egoísta, sino desde ese deseo altruista, pues las cosas de verdad tienen un trasfondo muy diferente del que nos quieren hacer ver o podemos inclusive nosotros ver a primera vista. Correcto, correcto, gracias. Eso es lo que sucede con el médico. El médico incluso tiene que llegar a hacer algo como algún tipo de amputación, ¿verdad? Y eso sería terrible, o sea, la pérdida de un órgano o la pérdida de un miembro es tremendo. Sin embargo, es la única forma de salvarle la vida a esa persona. Y observa cómo cuando se llega a esos casos hay que preparar muy bien a la persona que va a recibir el procedimiento, porque hay personas que no pueden superar, por ejemplo, la amputación de un miembro. O sea, no, es que yo sin piernas no, y, y no hay ninguna posibilidad, y llega un momento en que sus estados depresivos son tan grandes que los llevan a partir de este mundo. Pero cuando se ha hecho una preparación y cuando ha habido claridad en la intención por la cual se está haciendo esa amputación, la, la otra persona lo recibe bien, y existe la posibilidad de que incluso se recupere totalmente y ya después pueda sacarle provecho a eso. Eso es lo que sucedió con, no recuerdo el nombre de esta persona, es un atleta que tenía 8 años, creo, creo que 18, no, tenía menos de 20 años, una promesa del atletismo, no recuerdo el país, no estoy seguro si era en Australia o en Inglaterra, una promesa del atletismo, eh, era la esperanza para ese país, para las medallas de oro, y tuvo un accidente. En el accidente tuvieron que amputarle las piernas. Entonces, ¿cómo iba esta persona a asumir a los 19 años, menos de los 20 años, una situación de esas tan complicada? Pero el trabajo que se hizo con esa persona fue tan importante que él eh, estudió mecatrónica y empezó a desarrollar una serie de prótesis que le permitieran volver a correr. Y efectivamente, él tiene una empresa en este momento que es una de las empresas de prótesis robóticas más famosas y más eficientes que hay disponibles en el mercado. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad de lo que está pasando. Por eso, cuando
se hace algo, porque los médicos fueron en el dar, terminaron quitándole y generando un dolor, porque es un dolor terrible para él, para su familia y para todos, pero al final, ¿cuál es el propósito que hay detrás de todos? El propósito era salvar la vida y era rescatar una vida que apenas estaba empezando. Y efectivamente lo asumió, lo entendió y por eso pudo superarse de la situación y llegar a una incluso expresión de éxito tan grande como lo que él está manifestando actualmente. Entonces, muy importante que tengamos claridad cuál es el anhelo de nuestra alma cuando nosotros estamos dando, qué estamos entregando. Y a veces lo hacemos con la simpleza, en la forma más sencilla, cuando ofrecemos un vaso con agua a alguien, una cena a alguien, cuando preparamos algo para alguien, o a veces cuando asumimos una responsabilidad frente a al apoyo que tenemos que brindarle a una persona ya de una forma mucho más contundente. ¿Ok? ¿Algo más que tengamos para comentar al respecto de esa mentira en el dar? Bien, parece que no tenemos entonces mayores dudas ni nada y eso nos permite concluir entonces el tema, ¿vale? Muchísimas gracias, muy amables. Nos vemos entonces mañana 7 de la noche hora Colombia, 8 de la noche hora Nueva York para continuar con el tema.